Segunda parte. Capítulo 9. Durante los meses que siguieron, la vida en la cabaña se volvió más alegre. Agatha y Félix pasaban horas conversando con Safi o realizando largos paseos. No los vi llorar ni una vez. Hasta Delacey parecía más sosegado y solamente tocaba melodías alegres. Aquel verano fue por muchas razones encantador. En esa época descubrí el secreto de mi origen. Fue por casualidad. Antes de aprender a leer, los papeles no me habían interesado jamás. Por eso, una libreta llena de anotaciones permaneció mucho tiempo olvidada en el bolsillo del abrigo que me llevé al abandonar tu laboratorio. De haber aprendido antes cómo hacer fuego, el secreto se habría convertido en cenizas y seguramente yo hubiera sido más feliz. Leí las anotaciones una mañana. Describían los 4 meses previos a mi creación. Allí estaban los fundamentos científicos que me dieron la vida, perfectamente descritos y detallados en todo su horror. Un profundo odio me dominó. Maldije a mi creador, que por entonces no era para mí más que un hombre, Víctor Frankenstein. ¿Por qué había tenido que hacerme monstruoso? ¿Por qué había decidido que yo fuera un ser de pesadilla, condenado al desprecio? La soledad me producía cada día más sufrimiento. Tenía la necesidad urgente de presentarme en la cabaña y darme a conocer a mis amigos. Necesitaba ser tratado como a una persona y no como a un monstruo. Mi lado humano me impulsaba hacia la compañía y pensé que la virtud me abriría la puerta de la cabaña y los brazos de mis amigos. Ellos habían sufrido y eran bondadosos. Comprenderían. ¿Acaso rechazarían a un ser que se presentara ante ellos en busca de compasión y amistad, aunque se tratara del ser más horrible? Con estas ideas en mente, empecé a prepararme para el encuentro que cambiaría mi vida. Sentía miedo a fracasar. Por eso dejé correr el tiempo. Pasó el otoño, las hojas de los árboles se pusieron amarillas y cayeron, y la naturaleza volvió a presentar el aspecto desnudo y silencioso que tenía cuando vi la cabaña por primera vez. Nuevamente, el clima me obligó a permanecer más horas en mi refugio. Eso significaba que veía durante más horas a mis amigos. Todos los días soñaba con llamar a su puerta y pedirle su protección y su bondad. Deseaba escuchar sus dulces voces dirigiéndose a mí. No me cabía en la imaginación que personas tan buenas fueran capaces de rechazar a otro ser. Fue a mediados de invierno cuando pensé en el plan definitivo. Luego de mucho pensar, llegué a la conclusión de que lo más adecuado sería darme a conocer en un momento en el que el anciano estuviera solo. Él era ciego, no percibiría mi aspecto horrible, no huiría de mí. Mi voz era ronca, pero humana. Si podía hablar a solas con Delacey, sería capaz de obtener su apoyo. Quizás él podría convencer a los jóvenes de que me aceptaran a pesar de mi monstruosidad. Un día, a primera hora de la tarde, Agatha, Safi y Félix salieron al campo. Hacía frío, pero el sol brillaba en medio del cielo transparente. Delacey se había quedado solo frente a la chimenea, tocando música. Por fin había llegado el momento tan esperado. Estaba muy nervioso. Salí de mi refugio, sintiendo por primera vez que las piernas me temblaban. Me acerqué a la puerta, llamé y, obedeciendo la indicación del anciano, entré. «Perdone que le moleste», le dije. «Soy un viajero y necesito descansar. Le estaría muy agradecido si me permite quedarme un rato frente al fuego». «Por supuesto», dijo Delacey. «Trataré de ayudarlo en todo lo que esté a mi alcance. Pero mis hijos no están y yo soy ciego. Me temo que no hay mucho que pueda hacer por usted». «No se preocupe por mí», dije. «Tengo comida. Solamente necesito calor y descanso». Me senté frente al fuego.
Mi mente estaba en blanco. No era capaz de encontrar la frase que necesitaba para iniciar la conversación, y los minutos pasaban. Por su acento, deduzco que somos compatriotas, dijo de pronto el anciano. ¿Es usted francés? No, pero fui educado por una familia francesa, contesté. ¿Viene aquí por trabajo?, preguntó, demostrando interés, quizás por cortesía. No, voy en busca de unos amigos, a quienes quiero mucho, para pedirles su protección. ¿Amigos alemanes? No, franceses, respondí. Pero cambiemos de tema. Soy un hombre solitario y desesperanzado. He visto muy pocos rostros amables en la vida. Las personas que voy a visitar no me conocen ni saben de mi existencia. Temo ese encuentro. Si fracasa, seré un desterrado hasta el fin de mis días. No desespere, dijo el anciano. Es una gran desgracia hallarse sin amigos, pero el corazón de los seres humanos siempre es capaz de albergar amor fraternal. Si las personas con las que usted planea encontrarse son buenas y amables, todo saldrá bien. Son gente muy buena, dije, pero me da miedo que se dejen llevar por los prejuicios. Usted no me conoce, pero soy inofensivo. Siempre he tratado de ser útil, a pesar de mis grandes limitaciones. Sin embargo, a veces las personas más buenas se engañan y donde deberían ver un amigo fiel, ven un monstruo. Eso es muy triste. Dígame, ¿dónde viven sus amigos? Cerca de aquí. El anciano se quedó pensativo durante unos segundos. Si me cuenta su historia, dijo finalmente, quizá pueda ayudarlo. Soy ciego y no puedo dar una opinión de su aspecto, pero creo que sus palabras son sinceras. Soy pobre y he sido expulsado de mi país. Me han tratado como a un criminal, así que sé muy bien lo que son el rechazo y el desprecio, y por eso creo que puedo ayudarlo. ¿Cómo podría agradecerle su ayuda?, dije. Usted es la primera persona que me dirige palabras agradables, y su bondad me asegura la de los amigos que busco. ¿Podría saber cómo se llaman esos amigos y dónde viven?, preguntó. Hice una pausa. El momento decisivo finalmente había llegado. Entreví la posible felicidad, pero también el dolor sin retorno. Comencé a llorar. No podía controlarme, y entonces escuché los pasos en la entrada. No tenía tiempo que perder. Caí de rodillas y tomé la mano del anciano. «Se lo ruego», exclamé. «Sálveme y protéjame. Usted y su familia son los amigos que busco. No me abandone, por favor». «¿Quién es usted?», gritó él. La puerta se abrió. Allí estaban los jóvenes. Pareció invadirlos un horror indescriptible. Ágata se desmayó, mientras Safí huía dando alaridos. Félix, en cambio, se adelantó y me arrancó del lado de su padre. Intenté volver a aferrarme a las rodillas del anciano, pero fue en vano. Aullando de cólera, el joven me golpeaba con un bastón, sin escuchar mis súplicas. Yo estaba confundido, pero los golpes no me hacían daño. En ese momento, lo único que sentía era una terrible amargura. Jamás había experimentado como entonces todo el dolor que produce el rechazo. Vi que Félix intentaba repetir su ataque. Yo hubiera podido destrozarlo. Por un breve segundo, pensé en borrar hasta la última huella de la cabaña y de todos sus ocupantes. Quería llevar agonía a aquellos que me causaban tanta pena, pero me detuve. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaban las personas amables en las que yo confiaba? Todo había terminado para mí. Sentí una profunda tristeza. Me rodeaban rostros deformados por el horror. Huí de la casa, corrí al bosque. La noche fue terrible y larga. Grité mi dolor sin temor a ser descubierto o perseguido. No me importaba. Las estrellas brillaban en el cielo
y las ramas desnudas danzaban lúgubremente sobre mi cabeza. El viento parecía traerme de nuevo los alaridos de la cabaña. Cada tanto, el imperioso llamado de un pájaro me daba sosiego. Me hacía recordar que ahora estaba en medio de la naturaleza, lejos de los seres humanos. Me tendí en el pasto. Me sentía agotado y desesperado. Había millones de personas en todo el mundo, pero no existía ninguna que pudiera compadecerse de mí o ayudarme. Estaba solo. Jamás podría hallar la paz. Los hombres me perseguirían y me darían caza como a una bestia peligrosa. Debía sentir entonces bondad hacia mi enemigo. Y no era mi peor enemigo aquel Víctor Frankenstein que por puro capricho me había obligado a vivir en la más terrible miseria. Salió el sol. Escuché voces humanas. Ya era imposible volver al refugio. Me oculté en la espesura. Recordé lo sucedido la víspera y comprendí que yo había actuado de manera imprudente. Debería haber evitado el encuentro con los jóvenes. Debería haber frecuentado a Delacy durante cierto tiempo, ganándome de a poco su confianza y su cariño. Pero mis errores no eran irreparables. Podía regresar a mi refugio y aguardar el momento adecuado para volver a acercarme al anciano. Conseguí algo de comer y dormí hasta la noche. En medio de la oscuridad, regresé. Pasé la noche imaginando cómo podría recomponer la situación. En el interior de la cabaña, todo era paz y oscuridad. Llegó el amanecer y pasó la hora en que la familia se levantaba, pero nadie apareció. ¿Habría ocurrido algo? Hasta el mediodía estuve esperando inquieto el menor movimiento. Luego me convencí de que la cabaña estaba vacía. Unas voces afuera llamaron mi atención. Reconocí una de ellas. Era la de Félix. Expié. Las otras pertenecían a 3 campesinos. «Perderá la producción de la huerta», dijo uno de los campesinos. «No me interesa la huerta», repuso Félix con la voz llena de angustia. «Luego de lo que les conté, no podemos vivir más en esta casa. La vida de mi padre corre peligro, y mi esposa y mi hermana jamás podrán estar tranquilas después de lo que vieron. Lo único que queremos es huir de este lugar horrible». Félix se alejó con paso inseguro. Lo vi irse y sentí lástima. Nunca más volví a saber de la familia Delacy. Permanecí el resto del día en mi refugio. Cuando la luna estuvo alta, salí. Miré la cabaña, ahora vacía, y recordé a sus ocupantes, a quienes tanto había querido. Luego recordé la última tarde. Recordé el horror y el rechazo. Recordé que mi ingenuidad me había llevado a pensar que las cosas podrían solucionarse. Sentía furia. Ya no había vuelta atrás. No había nada que hacer allí. Prendí fuego a la cabaña y me alejé. No sabía dónde ir. Vagué sin dirección un par de días, hasta que me acordé de mi creador. Podía buscarlo. En las anotaciones del cuaderno se hablaba de Ginebra, y decidí dirigirme hacia allí. Debía marchar hacia el sudoeste, guiándome por el sol. Era un camino largo y tenía que evitar a las personas. Viajaba siempre de noche, lleno de temor. Todavía era invierno cuando comencé a andar, de modo que conseguir comida me resultaba muy difícil. La tierra estaba helada. A medida que avanzaba, con la nieve y la lluvia golpeándome el rostro, sentía que mi espíritu se endurecía. El odio que sentía era cada vez más profundo y oscuro. La vida se me había vuelto una carga pesada. La primavera me encontró en la frontera de Suiza. Me resultaba muy agradable volver a sentir el sol tibio y ver cómo renacía la hierba. Decidí que esa jornada marcharía de día. Debía atravesar un bosque y consideré que no me cruzaría con nadie. Me hizo bien. Por un rato me olvidé de mí y de mis desgracias. Pero, a la entrada de un valle, junto a un ancho río, unas voces humanas
volvieron a ponerme en guardia. Me oculté detrás de un ciprés. Una joven pasó corriendo cerca de mí sin verme. Al llegar a la orilla del río, resbaló y desapareció en la corriente. Alcanzó a emitir un grito desesperado. Me arrojé al agua y con trabajo conseguí sacarla. La tendí sobre la hierba. Parecía muerta. Intenté reanimarla como pude. Entonces llegó un campesino que debía tener la misma edad de la muchacha. Gritó aterrado. Se abalanzó sobre su compañera y se la llevó hacia el bosque. Antes de desaparecer, se descolgó la carabina y me disparó. Esa era mi recompensa. La bala me destrozó el hombro. Me arrastré en la espesura hasta que perdí el sentido. Ignoro cuánto tiempo pasó. Me desperté de noche, consumido por la fiebre. El dolor era insoportable. No podía mover el brazo, pero podía odiar. Y eso fue lo que hice las semanas siguientes, mientras mi hombro sanaba. Me sentía prisionero de la injusticia y la ingratitud, y deseaba vengarme. Odiaba. Quería que alguien pagara mi dolor, que no terminaba nunca. Seguí mi viaje y llegué a las proximidades de Ginebra. Esa tarde me tendí entre unos arbustos, agotado de cansancio y hambriento. Estaba cerca del final de mi recorrido, pero no sabía exactamente qué debía hacer a continuación. Entre sueños, vi a un niño que se acercaba al sitio en el que yo me ocultaba. Confundido aún, mientras despertaba, pensé que aquel niño era una criatura inocente que no sentiría rechazo hacia mi deformidad. Le parecería raro, pero no repugnante. Sonreí mientras me incorporaba. El niño gritó y se tapó el rostro con las manos. «¿Qué te pasa?», pregunté, mientras lo sujetaba por los hombros. «¿Estás bien?». «Monstruo horrible», gritó. «No te acerques. Mi padre te matará a golpes si me haces daño. Los Frankenstein somos ricos y haremos que te persigan». «¿Frankenstein?», repetí el nombre, mientras el niño gritaba y se sacudía frenéticamente entre mis manos. «Frankenstein». Sentí un inmenso odio y una enorme desesperación. Y el niño chillaba. Sus estridentes gritos eran insoportables. Apreté su cuello apenas. El niño finalmente se cayó. Lo solté. El pequeño cadáver no me produjo lástima ni tristeza. Yo también podía matar. Yo también podía ser cruel. Algo que brillaba entre las ropas del niño me llamó la atención. Era una medalla con el retrato de una hermosa mujer. Lo tomé y lo observé mientras me alejaba. Anduve un trecho. Estaba en paz. Finalmente comprendía la crueldad de los seres humanos. Más aún, la compartía. Sin saber bien cómo, me encontré en un granero. Y para mi sorpresa, no estaba solo. Una bonita muchacha dormía inquieta en un rincón. Deslicé la medalla en un bolsillo de su abrigo. Sabía que eso, de algún modo, sería fatal para ella. Sentí algo parecido a la euforia. Me fui, pero me quedé en la región, sabiendo que tarde o temprano vería a mi creador. Tenía algo que pedirle. Capítulo 10. El monstruo terminó el relato y me miró con impaciencia. Yo me sentía totalmente desconcertado. Me resultaba imposible ordenar las ideas o sacar alguna conclusión de los horrores que acababa de escuchar. ¿Qué podía querer de mí esa criatura? Sin dejar de pasar un segundo, se lo pregunté. «Estoy solo en el mundo», me contestó. «Quiero que crees una compañera que sea igual a mí. Únicamente tú me has creado. Puedes hacerlo. Es algo que no puedes negarme». Sentí que la ira me dominaba. «Jamás», grité. «Me niego absolutamente. Y no hay nada en el mundo que pueda hacerme cambiar de opinión. ¿Acaso quieres estar acompañado para producir más miedo? ¿Para cometer más asesinatos? Vete y déjame en paz». «Estás equivocado», dijo. «Quiero que comprendas lo que has hecho. He actuado mal porque soy infeliz.
La gente me odia y me persigue. Tú mismo, mi creador, querrías destruirme ahora. ¿Por qué no puedo yo desear lo mismo para los demás? He actuado con bondad, pero no he sido correspondido. No puedo respetar a los seres que me desprecian. Eres mi creador. ¿Vas a desentenderte de tus responsabilidades? No es mucho lo que te pido, es mi derecho, y si no lo cumples, no descansaré hasta que tu vida se haya transformado en una pesadilla como la mía. El monstruo gesticulaba con furia y parecía cada vez más enojado a medida que hablaba. Cuando notó que su tono era excesivamente violento, guardó silencio durante unos segundos. Se tranquilizó y continuó. Quiero que ambos seamos razonables. La furia me ciega a veces. Escúchame, por favor. Solamente te pido una compañera que sea como yo. Necesito que alguien me vea sin sentir rechazo. Nada más que eso. Y yo te estaré agradecido. Te suplico que seas justo y no me condenes a la infelicidad. Reconozco que esas palabras me conmovieron, pero me daba cuenta que las consecuencias, acceder a su pedido, podía dar lugar a una serie interminable de crímenes. Sin embargo, había cierta justicia en su razonamiento. Como creador, yo debía asegurarle al menos la posibilidad de ser feliz. Sin duda, vio el cambio en mi expresión y prosiguió. Si haces lo que te pido, no volverás a vernos. Quiero irme con mi compañera a un lugar apartado y desierto, donde la gente no pueda hacernos infelices. No necesito mucho para vivir. En una selva perdida, en cualquier continente, estaremos bien. Pero, ¿qué pasará si nuevamente quieres relacionarte con las personas y éstas te rechazan? Pregunté. ¿Volverás a matar? Escucha bien, te prometo que me iré, con la compañera que me hagas, al lugar más solitario de la tierra. No estaré solo y seré feliz. Y, si por algún motivo siento pena, tendré a alguien que me consuele y se compadezca de mí. Lo que pedía era razonable. Sin embargo, al mirar su monstruoso rostro, yo experimentaba un irreparable rechazo. Quería que se callara y que desapareciera para siempre, pero no había modo de lograr eso, excepto cediendo. Ahora, ¿prometes que serás inofensivo? Dije, pero te has portado como un vil criminal. ¿Cómo puedo creerte? Empiezas a cansarme, repuso. No me parece que esta cuestión sea tan complicada. Si no tengo lazos con nadie y veo que se cometen injusticias contra mí, odiaré y viviré en el odio. En cambio, si me das una compañera que me quiera y esté conmigo, las causas del odio desaparecerán y me iré a vivir lejos y en paz. Terminemos esta conversación de una buena vez. Te he pedido que crees una compañera para mí. ¿La harás? Evalué por unos momentos sus palabras y su tono. Reflexioné acerca de las ventajas y las desventajas y finalmente llegué a una conclusión que consideré justa. La haré con una condición, dije. No bien tengas a tu compañera, abandonarás Europa y nunca volveré a saber de ti. Lo juro, dijo. Ve a tu casa y empieza a trabajar. No volverás a verme hasta que hayas terminado. Se levantó y se alejó aprisa, como si temiera que yo pudiera cambiar de opinión. Luego, pese a la oscuridad y lo escarpado del descenso, bajé hasta el pueblo. Fue un esfuerzo agotador. Al día siguiente, partí rumbo a Ginebra. A pesar de que me había propuesto cumplir mi promesa cuanto antes, me faltaba valor para empezar ese trabajo tan absorbente y por eso dejé pasar algunas semanas. No bastaba con encerrarme en el laboratorio, debía además realizar nuevos estudios y llevar a cabo investigaciones complementarias. Según sabía, en Inglaterra se habían llevado a cabo importantes descubrimientos que podían resultar muy útiles. Era imprescindible que viajara hacia allí. Sin embargo, no tenía ningún apuro. A medida que los días pasaban, encontraba menos razones
para cumplir el pedido de la criatura. Me costaba mucho recordar el diálogo que habíamos tenido y los alcances de lo que habíamos acordado. ¿Negociamos acaso plazos? Para entonces ya había vuelto a realizar mis habituales excursiones y me sentía muy recuperado física y espiritualmente. No quería dejarme entristecer por obligaciones absurdas ni por estados de ánimo de mi familia, que aún no se había recompuesto de los golpes recibidos. Debía pensar en mí. Había pasado por un infierno y ahora necesitaba soledad, tranquilidad y olvido. Un día, al volver de uno de mis paseos, mi padre me pidió que fuera a su estudio. «Me alegra ver, querido Víctor, que has retomado tus antiguas distracciones», dijo. «Sin embargo, he notado que nos evitas y que ya no disfrutas de nuestra compañía. Incluso parece que te has distanciado de Elizabeth. Ya sabes que tu madre tenía muchas esperanzas puestas en esa boda». «Tranquilízate, padre. Mis sentimientos hacia Elizabeth no han cambiado. La sigo amando como el primer día en que la vi». «Me alegra escucharte decir eso, hijo», continuó. «Creo que lo mejor es que el matrimonio se concrete cuanto antes. Por supuesto, no quiero que tomes esto como una imposición, pero debemos pensar también en la felicidad de Elizabeth». Me quedé sin palabras. Inmediatamente recordé el juramento que le había hecho al monstruo. Yo no podría ser feliz hasta que cumpliera con mi obligación. No podía condenar a mi amada Elizabeth a unirse a mí mientras el monstruo fuera una amenaza. También estaba el urgente viaje a Inglaterra. Era imposible avanzar sin los conocimientos que allí me esperaban, y asimilar las novedades me llevaría bastante tiempo. El proceso sería lento y trabajoso. Arrastrar a Elizabeth hasta allí sería una tremenda injusticia. No era un plan digno de un viaje de bodas, y todavía faltaba considerar el mayor de los problemas. Debía llevar adelante mi promesa y crear una compañera para el monstruo. Eso significaba trabajar al límite de mis fuerzas, manchándome las manos con cadáveres. ¿Cómo podría, al mismo tiempo, comenzar una vida de casado? Era preciso que me mantuviera lejos de todos. Únicamente, después de finalizar mis compromisos, podía volver a mis seres amados y fundar mi propia familia. No antes. Con esas razones en mente, volví a hablar con mi padre unos días más tarde. Le confesé mi deseo de visitar Inglaterra. No se habló de plazos para mi ausencia, pero quedó sobreentendido que no se extendería por más de un año. Estaba claro que, al regresar, me casaría con Elizabeth. Con la bondad que lo caracteriza, mi padre se preocupó por conseguirme un compañero de viaje, mi amigo Clerval. Yo hubiera preferido ir solo, pero me mostré de acuerdo. Los preparativos llevaron bastante tiempo, ya que yo quería tener todo perfectamente organizado. Debía llevar mi instrumental de laboratorio, cuya fragilidad me provocaba enormes preocupaciones. Además, envié cartas a diversos científicos ingleses, con el fin de presentarme y anunciar mi futura visita. A comienzos de septiembre, todo estuvo listo y finalmente pude partir. Capítulo 11. El viaje fue muy agradable. A pesar de los horrorosos pensamientos que se adueñaban de mi mente, pude disfrutar de los encantos del camino y de la compañía de mi amigo Clerval. Todavía guardo hermosos recuerdos de los magníficos castillos sobre el Rin, las tranquilas llanuras holandesas y las antiguas ciudades costeras de Inglaterra. Nos establecimos en Londres, dispuestos a quedarnos allí algunos meses. No fue un periodo demasiado productivo para mí. Me entrevisté con algunos científicos y visité unas pocas bibliotecas, pero pasaba mucho tiempo encerrado, hundido en la más tenebrosa melancolía. Cuando no, me dedicaba a realizar paseos breves y sin rumbo. Clerval, en cambio, aprovechó la estadía para interiorizarse en las posibilidades de hacer fortuna como comerciante en la India.
Sus conocimientos en lenguas orientales podían resultar de gran ayuda. Después de 6 meses, en los que no avancé prácticamente nada, decidí que era tiempo de cambiar de paisaje. Día y noche pensaba en las desmedidas pretensiones del monstruo y era incapaz tanto de trabajar como de disfrutar de las atracciones de Londres. Se me ocurrió, entonces, que lo mejor sería recorrer el país. La travesía contribuiría a despejar mi mente y a llevar la paz a mi espíritu. Y un buen día encontraría un lugar apartado y pacífico donde llevar a cabo mis actividades y darle al monstruo una compañera. Salimos de Londres el 27 de marzo y nuestra primera etapa fue Windsor, donde nos quedamos bastantes días. El viaje había comenzado bien. Los paseos por esos magníficos bosques, poblados de centenarios y majestuosos árboles, trajeron tranquilidad a mi espíritu. De allí pasamos a Oxford, ciudad llena de historia, poblada de universidades y bibliotecas que me hicieron recordar mis añorados días en Ingolstadt. Allí permanecimos casi un mes. Seguimos siempre hacia el norte, deteniéndonos en todos los sitios que nos resultaba agradable. No podría nombrar todos los pueblos que visitamos, pero guardo un especial recuerdo del área de Westmoreland que me recordó las montañas de Suiza y me llenó de nostalgia. Los 2 meses que estuvimos allí se me hicieron cortos. Me hubiera quedado para siempre, pero teníamos que seguir. Llegamos a Escocia. Edimburgo no nos gustó demasiado, a pesar de su antigüedad y de su bien merecido prestigio. En esa ciudad me di cuenta de que estaba harto del viaje y de mi situación, y de que no podía distraerme de mis obligaciones por mucho más tiempo. De pronto se me ocurrió una idea inquietante. ¿Y si el monstruo me estaba siguiendo y veía que yo paseaba en lugar de trabajar? La idea me dio miedo. Una semana más tarde, cuando nos preparábamos para seguir viaje, le dije a Clerval: «Creo que es hora de separarnos. Tú deseas divertirte y yo soy una carga. Necesito un poco de paz y soledad. Podemos reencontrarnos más adelante, cuando yo me sienta un poco más alegre». «Como prefieras, Víctor, pero no tardes demasiado. Tu padre me pidió que te acompañara». Así fue como nos separamos. Atravesé las Highlands e instalé mi laboratorio en uno de los rincones más remotos de Orkney. Aquel sitio era el indicado, un peñasco, estéril, continuamente azotado por las olas. Muy pocas personas vivían en la isla. Para conseguir víveres había que ir hasta tierra firme, a 8 kilómetros de distancia. Alquilé una choza vacía que tenía 2 amplias habitaciones. Las paredes estaban descascaradas y el techo derrumbado. Era un sitio horrible. Los hice arreglar. Mandé traer muebles de una ciudad cercana y me instalé. Mi llegada debió causar revuelo en la pequeña comunidad, pero nadie me molestó. Dedicaba las mañanas al trabajo y las tardes a pasear por la playa pedregosa. El paisaje despojado y austero me hacía añorar la belleza de mi tierra. Sentí una profunda amargura. En Ingolstadt, el experimento me había causado una enorme expectativa. Ahora su repetición me producía rechazo. Una noche, ya muy tarde, me encontraba sentado en mi laboratorio, repasando algunos procedimientos que llevaría a cabo al día siguiente. Sobre una tabla, parcialmente cubierta por una manta gris, se hallaba una nueva criatura. El trabajo estaba muy avanzado. En un momento, fui a buscar más luz, y cuando volví, tuve una visión que me llenó de espanto. Parte de la cabeza de la criatura estaba destapada. Quizás la había dejado yo así, o quizás la manta se había deslizado. La luz de la vela, amarilla y temblorosa, me mostraba ahora el horror indescriptible de ese rostro. Era una verdadera monstruosidad. Una idea temible me hizo temblar.
¿Qué ocurriría si mis dos creaciones se repugnaban mutuamente? ¿Qué ocurriría si se odiaran por ser deformes? Ese pensamiento bastó para que me diera cuenta de que, al cumplir los insensatos deseos del monstruo, estaba cometiendo un error que podía ser trágico. Habría más asesinatos, más violencia, más dolor. No podía permitirlo. Sin pensarlo 2 veces, tomé un frasco de ácido y lo derramé sobre el cuerpo inerte. La reacción liberó un olor desagradable y las llamas no tardaron en consumir el resultado de mi trabajo. Carne, nervios, venas y huesos se convirtieron en blancas espirales de humo. Trozos de materia viscosa se desparramaron sobre el piso. Cenizas y amarillentos huesos corroídos quedaron sobre las tablas. Me sentí liberado. Un horrible alarido me estremeció. En la puerta, bañado por la luz de la luna, estaba el monstruo. «¿Qué has hecho?», exclamó. Su voz sonaba quebrada por el dolor. No pude responder. «Has destruido tu obra. Has destruido a mi compañera», continuó. «He soportado muchas penurias para seguirte. Padecí tanto frío, tanta hambre y tanta fatiga para esto. ¿Piensas destruir así mis esperanzas? ¿Vas a romper tu promesa? Vete, rompo mi promesa. No crearé otro ser como tú. Tus amenazas no me dan miedo. No te daré una compañera para que te sigan tus maldades. Ahora vete». El monstruo me miró con desprecio. «¿Así que me condenas a vivir solo?», dijo. «Escucha, a partir de hoy, tus horas transcurrirán en medio del miedo y la infelicidad, y algún día dejaré caer el golpe que te hundirá para siempre. Pagarás por tu injusticia. Ahora vive como puedas, pero te prevengo, estaré rondando en tu noche de bodas». Y se retiró despacio. Apenas pude dormir en toda la noche. Temí por mi familia y mis amigos. ¿Estarían ellos a salvo si yo huía y no volví a verlos? ¿Los dejaría en paz el monstruo? Era imposible saberlo. Decidí abandonar la isla y encontrarme con Clerval, que en su última carta me informaba sobre su inminente viaje a la India y me proponía que nos reuniéramos en Perth. Comencé a limpiar la choza y a embalar mi equipo. Fue una tarea desagradable, pero la llevé a cabo con la convicción de que esa sería la última vez que la hacía. Ya nunca volvería a ocuparme de esos horrendos experimentos. A eso de las 3 de la mañana salí en bote para deshacerme de los restos de la criatura. Había tenido la previsión de meterlos en una bolsa bien cerrada, con algunas rocas dentro. Tenía pensado arrojarla a unos 5 kilómetros de la costa, lejos de la vista de los pescadores. La noche estaba fresca y serena. Cuando volvía, aseguré el rumbo del timón y me recosté sobre una lona en el fondo del bote. Las nubes cubrían la luna. La oscuridad era absoluta y únicamente se oía el ruido de la quilla al cortar las olas. Cerré los ojos y me dormí profundamente. Cuando desperté, el sol estaba alto y no había tierra a la vista. Las olas amenazaban con dar vuelta al bote. Miré a mi alrededor, aterrado. No tenía brújula, ni conocía esas costas. Sentí un pánico incontrolable. Sabía que corría el peligro de verme arrastrado hacia el medio del Atlántico y sufrir el rigor del sol y la tortura del hambre y la sed. ¿Cuánto tiempo podría aguantar? «Todo está perdido», grité, con los ojos llenos de lágrimas. Pero de inmediato pensé en Elizabeth, en mi padre, en mi hermano Ernest y en Clerval, que quedarían a merced del monstruo indefensos. Sentí una enorme desesperación. No podía darme el lujo de morir. Fueron horas de angustia indescriptible. Es inútil que trate de describirlas. Cerca del anochecer, divisé unas montañas hacia el sur. Agotado como estaba, improvisé una vela con mi ropa y remé con renovada energía.
A medida que me acercaba a aquella isla, pude divisar cultivos, embarcaciones y otras señales de civilización. Sentí un inmenso alivio. No tardé mucho en tocar tierra. Mientras amarraba mi embarcación, me rodeó una muchedumbre de curiosos que crecía a cada instante. Débil y confundido tras mi increíble aventura, solamente alcancé a percibir que esas personas hablaban en inglés. Eso significaba que no me había alejado demasiado de mi punto de partida. ¿Tendrían la bondad de decirme dónde me encuentro?, pregunté. No tardarán en enterarse, dijo un hombre con voz poco amigable. Pero, como lo llevarán a un lugar que no va a gustarle en absoluto, lamentará mucho haber viajado hasta aquí. Esas palabras me provocaron primero asombro y luego indignación. ¿Por qué me contesta de ese modo? Sé por experiencia que los ingleses no tienen la costumbre de tratar a los extranjeros de una forma tan poco hospitalaria. Ignoro lo que hacen los ingleses, dijo el hombre con brusquedad, pero los irlandeses no tenemos la costumbre de tratar bien a los asesinos. Capítulo 12. Con bastante violencia me condujeron ante el juez de aquel pueblo. Era un anciano de rostro bondadoso y modales tranquilos que, sin embargo, clavó en mí una mirada severa. Se llamaba Kirvin, convocó a los testigos y comenzó a oír el caso. «Esto fue lo que ocurrió, mi señoría», dijo el primer testigo. «Anteanoche salí a pescar con mi hijo y mi cuñado. A eso de las 10 se levantó el viento norte y nos vimos obligados a volver. Como de costumbre, desembarcamos a unos 3 kilómetros del puerto. Cargamos la pesca y los aparejos y nos dirigimos a casa por la playa. Yo iba delante, estaba muy oscuro y apenas si veía mi nariz. De pronto tropecé y caí sobre algo que no era arena. Mi hijo y mi cuñado se acercaron con el farol y lanzaron un grito de 1000 demonios. Había un cadáver. Al principio supusimos que se trataba de un ahogado, arrojado por las olas, pero el cuerpo estaba tibio y la ropa seca. Decidimos llevar el cuerpo a la cabaña más cercana para dar el aviso. Nadie conocía a la víctima. Era un joven de unos 25 años. Tenía horribles marcas en el cuello. Evidentemente, lo habían estrangulado. Luego, declaró el hijo del primer testigo, que ratificó la historia. Inmediatamente, subió el cuñado, quien agregó: «La cuestión es que, poco antes de hallar el cadáver, vi un bote muy cerca de la costa. Y, cosa rara, en él iba solamente un hombre. Había poca luz, pero estaría dispuesto a jurar que era idéntico al bote que el extranjero amarró hace un rato en nuestro puerto». El testimonio fue confirmado por otros testigos. El caso parecía bastante firme ya, pero mi situación siguió empeorando. Un par de marinos expertos aseguraron que el fuerte viento que se había levantado durante la noche habría imposibilitado que cualquier bote se alejara mucho del puerto. Si yo había tratado de huir luego de asesinar a la víctima, existía la posibilidad de que el temporal me hubiera arrojado de nuevo al sitio del que había salido. También observaron que, al parecer, el cadáver había sido trasladado desde otro lugar. Una vez que concluyeron los testimonios, el juez ordenó que me llevaran a identificar el cadáver. Aún recuerdo el instante en que destaparon el ataúd. Yo pensaba que iba a encontrarme con un rostro desconocido, pero lo que vi entonces fue el gesto aterrorizado de Henry Clerval. El juez, el proceso y los testigos desaparecieron por completo de mi mente. Abracé el cadáver de mi amigo y rompí a llorar desconsoladamente. Me sentía sofocado, como si una mano monstruosa se cerrase sobre mi garganta. Tuve convulsiones y debieron sacarme de la sala entre varios hombres. A ese ataque le siguió una prolongada fiebre que durante 2 meses me tuvo al borde de la muerte. Pero yo estaba condenado a vivir. Un buen día recuperé el conocimiento y descubrí
que me hallaba acostado en una estrecha cama en la prisión, rodeado de carceleros, rejas, candados y cadenas. El calabozo era sombrío y deprimente. En cuanto se enteró de que yo había recuperado el sentido, el juez vino a verme. «Temo que este sitio no le resulte demasiado agradable», dijo, «pero comprenderá que, dadas las circunstancias, no podemos llevarlo a otro lado. Cuando usted me proporcione las pruebas que lo liberen de la acusación, lo hospedaré en mi casa». «Mi libertad me tiene sin cuidado», repuse, «después de haberme convertido en el más desdichado de los hombres. ¿Cree acaso que me preocupa la justicia humana? Es cierto que difícilmente se encontrarán circunstancias más extrañas y desgraciadas que las que rodean este caso. Usted, quién sabe por qué casualidad, apareció en estas costas, donde fue inmediatamente apresado y acusado de asesinato. Lo llevaron a ver a la víctima, que resultó ser su mejor amigo. ¿Cómo sabe de mi amistad con Clerval?», pregunté extrañado. «No tema, no estoy en su contra. Cuando usted cayó enfermo, revisé sus papeles y me puse en contacto con su familia. De hecho, su padre está aquí, esperando para verlo». «¿Mi padre?», exclamé. «¿De verdad ha venido? ¿Dónde está?». El juez se retiró. Al rato volvió acompañado de mi padre y nos dejó a solas. «Padre», dije emocionado mientras la abrazaba, «¿están todos bien? ¿Y Elizabeth? ¿Y Ernest?». «Todos estamos bien, hijo mío», contestó. «Eres tú el que nos preocupa. Mírate, mira el horrible lugar donde has caído. Saliste a buscar la felicidad, pero la desgracia parece haberte encontrado primero. Y el pobre Clerval». Clerval, al oír ese nombre querido, estallé en sollozos. «Tengo un destino que cumplir, padre», dije. «De otro modo, sin dudarlo, hubiera muerto sobre el ataúd de mi amigo Clerval». Mi padre guardó silencio un momento. En su rostro, marcado por los años y las penas, se leía una intensa preocupación, como si intuyera la lucha que se llevaba a cabo en mi interior. «Escucha, hijo, no tenemos demasiado tiempo. En unos días iremos a la capital del condado, donde tendrá lugar el juicio. El señor Kirvin ha accedido a ocuparse de tu defensa, de modo que debes colaborar con él para seleccionar a los testigos y reunir la evidencia. Si haces lo que corresponde, todo saldrá bien. Luego abandonaremos de inmediato este país. Si quieres, podemos pasar unos días en París antes de volver a casa. Te daré un mes para que te recuperes de esta penosa experiencia. Pero, no bien pisemos Ginebra, comenzarás de inmediato a cumplir con tus compromisos». Yo ya me encontraba agotado por el esfuerzo y las emociones, así que mi padre se retiró con la promesa de regresar al día siguiente. Antes de irse, me dejó una carta. Era de Elizabeth, mi amada Elizabeth. La leí de inmediato. Ginebra, 18 de mayo de 1792. Querido Víctor, cuánto has sufrido. He sido muy infeliz este invierno a la espera de noticias acerca de ti, pero todo saldrá bien y añoro verte pronto. Sin embargo, temo que sigan existiendo las mismas preocupaciones que tanto te torturaron en el pasado, y por eso te escribo. Nunca antes había tomado la pluma para algo tan importante. Me explicaré. Sabes muy bien, Víctor, que nuestra unión ha sido el proyecto añorado de tus padres. Durante la infancia, fuimos inseparables compañeros de juego, y según creo, al crecer, conservamos el afecto. Jamás he dudado de tu cariño, pero ahora pienso que tal vez me quieras como a una hermana. ¿Es eso lo que sientes? Te pido que me contestes con franqueza. ¿Quieres a otra? Pasaste varios años estudiando en Ingolstadt y al volver huías de mí. Supuse que lamentabas nuestra relación, pero te creías obligado a ella para satisfacer los deseos de tus padres. Por tu felicidad y por la mía, te digo que nuestro enlace
Me haría desdichada si te resulta una imposición. Ten la seguridad, Víctor, de que tu antigua compañera de juegos siente por ti un amor sincero, pero debes hacer únicamente lo que te haga feliz. No dejes que esta carta te preocupe. No la contestes mañana, ni pasado mañana. No la contestes jamás, si eso te causa pena. Tu padre me mantendrá al tanto de tu salud. Y si cuando nos encontremos veo en tus labios una sonrisa de la que yo sea la causa, esta será para mí la mayor felicidad. Tu amiga que te quiere, Elizabeth Lavenza. No tuve tiempo de conmoverme por la carta. Recordé de inmediato las palabras del monstruo. Estaré rondando en tu noche de bodas. La batalla final se acercaba. Debía prepararme. Capítulo 13. El proceso sobre el asesinato de Clerval terminó pronto. Kirvin presentó una docena de testigos que aseguraban que yo me encontraba en Orney cuando el crimen tuvo lugar. El jurado rechazó la acusación y salí libre. Inmediatamente, mi padre me sacó del país y tras una breve estadía en París, nos dirigimos a Ginebra. Mi espíritu, ya debilitado, se sentía cada vez más decaído a medida que nos acercábamos a casa. Me quedaba quizás muy poco tiempo de vida. El día de mi boda podía ser mi último día sobre la tierra. El monstruo había elegido sabiamente su venganza. Si yo estaba dispuesto a pasar el resto de mis días solo, sin una mujer a mi lado, sin amor, viviría. Yo lo había condenado a lo mismo. Por lo tanto, él consideraba que la sentencia era justa. Pero si yo me atrevía a disfrutar de la felicidad que le había negado a él, entonces se ocuparía de asesinarme implacablemente. Sin embargo, me dije, siempre quedaba la esperanza de luchar y vencer. La victoria era improbable, pero si me preparaba para resistir el ataque, quizás podría sobrevivir. Yo había creado al monstruo y sabía de qué estaba hecho. Su materia era igual a la de todos los mortales. Un certero tiro de pistola podía matarlo, al igual que un ataque con sable bien dirigido. Era mi única esperanza. Decidí, por tanto, que la boda se celebrara cuanto antes. Eso haría feliz a Elizabeth y a mi padre, y ellos necesitaban felicidad. También acortaría la agonía de mi espera. Unos días antes de llegar a Ginebra, escribí la respuesta a la carta de mi amada. París, 10 de julio de 1792. Querida Elizabeth, temo que quede muy poca felicidad para nosotros en el mundo. Sin embargo, todo lo que pueda hacerme feliz reside en ti. Abandona tus vanos temores, pues solamente a ti te he consagrado mi vida y mis sueños de dicha. Un solo secreto guardado, Elizabeth. Un secreto que, cuando te lo revele, te hará estremecer de horror. Y entonces, en lugar de sorprenderte ante mi tristeza, te maravillarás que haya sobrevivido a tantas desventuras. Al día siguiente de nuestra boda, conocerás mi secreto, porque quiero que entre nosotros la confianza sea absoluta. Antes de ese día, te suplico por favor que no me preguntes nada. Tuyo, Víctor Frankenstein. Al llegar a casa, encontré grandes cambios. Elizabeth, que había recibido mi carta, se mostró afectuosa, pero me di cuenta de que estaba muy desmejorada. Había perdido peso, y en su semblante quedaban pocos rastros de la alegre vivacidad de otros tiempos. Sin embargo, seguía expresando hacia mí su tierno cariño, que la hacía la compañera ideal para un hombre destrozado como yo. Mi instinto me impulsaba nuevamente a buscar la soledad. Debía hacer un gran esfuerzo para no dejarme llevar por él. Pasaba horas y horas conversando con mi familia, fingiendo un interés que, dada mi tragedia,
no podía sentir. Cuando la furia me embargaba o el dolor me invadía, Elizabeth era la única que podía brindarme distracción y consuelo. Ella lloraba conmigo y por mí. Cuando recobraba la razón, me reconvenía dulcemente e intentaba infundirme resignación. Ah, sí, es necesario que los infelices se resignen, pero para los culpables no hay paz. Las angustias de los remordimientos envenenan ese placer que se halla en ocasiones cuando uno se entrega a los excesos de la pena. Poco después de mi llegada, mi padre habló de mi inmediato matrimonio con Elizabeth. Yo permanecí en silencio. Entonces, dijo mi padre, ¿estás enamorado de otra mujer? En absoluto. Amo a Elizabeth y pienso en nuestra futura boda con sumo placer. Fija la fecha y ese día consagraré mi vida y mi muerte a la felicidad de Elizabeth. Mi querido Víctor, no hables así. Graves desgracias han caído sobre nosotros, pero lo único que debemos hacer es mantenernos unidos a lo que nos queda. Y el amor que sentíamos por aquellos que perdimos, debemos entregárselo ahora a los que aún viven. Nuestra familia es pequeña, pero está muy unida por lazos de cariño y de desdichas compartidas. Y cuando el paso del tiempo haya mitigado tu desesperación, nuevas y amadas preocupaciones nacerán para reemplazar a aquellos de los que tan cruelmente hemos sido privados. Tales eran los consejos de mi padre, pero los recuerdos de la amenaza volvieron a obsesionarme, y no pude sorprender a nadie que, omnipotente, como se había mostrado aquel engendro diabólico en sus crímenes sanguinarios, casi lo considerara invencible, y que, puesto que había pronunciado las palabras «te estaré rondando en tu noche de bodas», considerara aquel destino amenazador como algo inevitable. Pero la muerte no era una desgracia para mí, si no fuera porque acarreaba la pérdida de Elizabeth. Y, así pues, con gesto sonriente e incluso alegre, me mostré de acuerdo con mi padre en que la ceremonia tuviera lugar, si Elizabeth consentía, al cabo de 10 días. Y así sellé mi destino, o eso creía. Dios bendito, si por un instante hubiera imaginado cuáles podrían ser las diabólicas intenciones de mi enemigo infernal, habría preferido abandonar para siempre mi país y haber vagado como un despreciable desheredado por el mundo, antes de consentir aquel infeliz matrimonio. Pero como si tuviera poderes mágicos, el monstruo me había ocultado sus verdaderas intenciones, y cuando yo pensaba que únicamente preparaba mi propia muerte, solo conseguí precipitarla de una víctima que amaba mucho más. A medida que se acercaba la fecha de nuestro matrimonio, tal vez por cobardía o por un mal presentimiento, me sentí cada vez más abatido, pero oculté mis sentimientos bajo la apariencia de una alegría que dibujó sonrisas de gozo en el rostro de mi padre, aunque difícilmente pude engañar la mirada más atenta y perspicaz de Elizabeth. Ella observaba nuestra futura unión con sosegada alegría, aunque no con cierto temor debido a las pasadas desgracias. Y tenía miedo de que lo que ahora parecía una felicidad cierta y tangible pudiera desvanecerse de pronto en un sueño etéreo y no dejara ni una huella, salvo una amargura profunda y eterna. Se hicieron los preparativos para el acontecimiento. Recibimos a las visitas que nos felicitaron y todo parecía adornado con las galas más halagüeñas. En lo que me fue posible, oculté en lo más profundo del corazón la ansiedad que me consumía y acepté con aparente sinceridad todo lo que me proponía mi padre, aunque todo aquello no podía servir sino como decorado de mi tragedia. Se hicieron los preparativos, se ordenaron los más deliciosos manjares y la bodega se pobló de cajones de bebida que llegaban de todos los rincones de Europa. Mi padre
orgulloso de sus gestiones, nos anunció que había obtenido el reconocimiento de una parte de la herencia de Elizabeth. Éramos dueños de una propiedad en la costa del lago de Como, llamada Villa Lavenza. Allí iríamos inmediatamente después de la ceremonia. Por mi parte, traté de tomar todas las precauciones posibles. Desde mi regreso, me había acostumbrado a llevar siempre una pistola y una daga. Con la excusa de que necesitaba ejercitarme, practicaba esgrima en el jardín, pero en lugar de servirme del florete, utilizaba un formidable sable de caballería. También dediqué varias mañanas a salir de cacería, para familiarizarme con las armas de fuego. Gracias a este entrenamiento, empecé a sentirme más tranquilo. Al aproximarse la fecha de la boda, ya consideraba la amenaza del monstruo casi como un hecho imaginario, algo que no podía perturbar mi paz. El gran día llegó y me encontró tranquilo y preparado. Elizabeth parecía un poco melancólica, como si la inquietara un mal presentimiento. Tal vez pensara en el secreto que yo me había comprometido a revelarle al día siguiente. Mi padre, en cambio, estaba desbordante de alegría y en el frenesí de los preparativos pensó que la melancolía de la novia se debía al nerviosismo del momento. Mi hermano Ernest, convertido ya en un hombre hecho y derecho, fue mi padrino. La ceremonia se celebró en una encantadora capilla y todo salió a la perfección. Después, cerca del mediodía, se realizó en casa la gran reunión, a la que acudió una enorme cantidad de colegas y amigos de mi padre. Conocíamos a unos pocos, pero todos se mostraron cariñosos y atentos. Nos retiramos temprano, ya que debíamos iniciar nuestro viaje a Villalavenza de inmediato. Nos embarcamos con el sol de la tarde todavía alto. Íbamos en cubierta, tomados de la mano, disfrutando del hermoso espectáculo de las montañas y el lago. En voz baja, repasamos los 1000 detalles del día e intentamos recordar los nombres de las personas que habíamos saludado. En aquel momento me sentí inmensamente feliz junto a Elizabeth. Iba descendiendo el sol. Desde la costa, la leve brisa nos traía el rumor de los bosques, el delicioso perfume de las flores y las hierbas. Cerca de las 8, desembarcamos en Evian, donde pasaríamos la primera noche, para seguir al día siguiente rumbo a Como. Recorrimos perezosamente la costa, disfrutando de la última luz del día antes de dirigirnos a la posada. Era un sitio hermoso. Un enorme campanario blanco coronaba el pueblo y se recortaba contra las montañas y el cielo. Las casas, prolijas y amplias, se extendían frente al lago como espectadores en un teatro. Nuestras habitaciones tenían una vista incomparable. Durante un instante permanecí con Elizabeth frente a la enorme ventana. En el lago había comenzado a formarse olas que se volvieron cada vez más impetuosas. De pronto se desató una impresionante tormenta. Yo había permanecido tranquilo todo el día. Sin embargo, a medida que anochecía, la inquietud fue adueñándose de mi espíritu. Estaba muy tenso y sin darme cuenta, recorría la habitación con grandes pasos. En los bolsillos me pesaban las pistolas y llevaba 2 dagas ocultas en la cintura. Elizabeth me observaba en silencio. Su rostro expresaba temor. «¿Qué te sucede, Víctor?», preguntó al cabo de un rato. «¿De qué tienes miedo?». «Tranquilízate, querida», le dije. «Una vez que esta noche haya pasado, estaré a salvo. Pero esta noche será desesperante. ¿Qué puedo hacer para ayudarte, mi amor?». «Nada, estoy bien», le respondí. «Vete a la cama. Yo iré en un rato». Una vez que estuve solo, aseguré los cerrojos de las puertas y las ventanas de la habitación que servía de recibidor. Luego revisé y apronté mis armas.
y me acomodé en un sillón frente a la ventana, a una distancia prudencial para observar los movimientos en el exterior. Estaba oscuro, pero cada tanto algún relámpago iluminaba la costa inmóvil y vacía. Mis brazos colgaban a los lados del sillón. En cada mano relucía una pistola. Nadie podía acercarse sin recibir, por lo menos, 2 disparos, y mi puntería era inmejorable. Allí me quedé sentado durante horas, perfectamente despierto y listo. Fueron horas de escuchar los truenos y el monótono golpeteo de las gotas en los vidrios, de ver las aguas del lago encabritarse en un segundo para quedar mansas como un espejo al siguiente. Fueron, según las campanas de la iglesia, 3 horas. Quedaban todavía muchas por delante. Yo estaba preparado para todo, excepto para lo que ocurrió. De pronto, escuché un alarido desgarrador. Venía de la habitación donde estaba Elizabeth. No pude moverme, ni siquiera pude levantar los brazos. Inmediatamente comprendí. El sentido de la amenaza del monstruo se hizo de pronto evidente. Nunca había estado dirigida directamente hacia mí. Pocos segundos más tarde, sonó un segundo grito, lastimero, lleno de dolor y miedo. Entonces reaccioné y corrí a la habitación. Allí estaba Elizabeth, muerta. La encontré atravesada en la cama, con la cabeza colgando del borde y el pelo cayendo hacia atrás como un velo. El monstruo la había asesinado y luego la había arrojado sobre el lecho como un despojo. ¿Cómo fui capaz de ver semejante espectáculo y seguir vivo? Aún hoy, esa imagen se me aparece a cada rato, en cualquier momento, y me hiela la sangre. Tras la ventana, bañado por la luz de un relámpago, vi al monstruo. En su rostro se dibujaba una macabra sonrisa. Su tosca mano señalaba el cadáver de mi esposa. Disparé mi pistola. Escuché el estruendo de la bala y el ruido de los vidrios de la ventana al estallar. El monstruo se dio la vuelta y empezó a correr indemne. Al llegar a la costa, se zambulló en el lago con un ágil salto y desapareció. Capítulo 14. Di sepultura a mi esposa y regresé a Ginebra. A los pocos días murió mi padre, incapaz de soportar la pena. Luego, mis recuerdos son inciertos y brumosos. Me consta que, al cabo de unos meses, me encerraron en un calabozo. Mi conducta se había vuelto muy extraña y se me diagnosticó demencia. Perdí todo contacto con la realidad y solamente veía sombras a mi alrededor. Es verdad que, a veces, soñaba con paseos por floridos valles, rodeado por mis amigos de la juventud, pero luego despertaba y me hallaba solo en mi celda. La tristeza me destrozaba el corazón. Deseaba morir y a veces creía estar muerto y hundido en el infierno. Poco a poco, la lucidez retornó a mi mente aterrorizada. Con la ayuda de mi hermano Ernest, conseguí la libertad y volví a casa con un claro objetivo en la mente: la venganza. Pasé muchas horas tratando de hallar el mejor modo de saciar mi sed de sangre. Finalmente, en un momento de debilidad y cansancio, visité al juez y le conté mi caso. Le hablé con tono grave y tranquilo, evitando los desbordes emocionales. Estaba decidido a perseguir a mi enemigo hasta terminar con él, y esa decisión me reconciliaba con la vida. El funcionario me escuchó con atención y respeto. En sus ojos se percibía un creciente horror. «Haremos todo lo que esté en nuestras manos por atrapar al monstruo, señor Frankenstein», dijo una vez que concluí mi relato, y tras tomarse unos instantes de meditar, agregó: «Pero, según parece, la captura puede llegar a ser compleja. El poder de esa criatura supera mis recursos. Vaya y no se preocupe. No bien tenga novedades,
Se las haré saber. Me retiré furioso, convencido de que ese juez se estaba burlando de mí. Me di cuenta de que, en adelante, me vería obligado a tomar decisiones drásticas. La primera fue abandonar Ginebra, un lugar en el que había sido muy feliz y que ahora me resultaba insoportable. La segunda fue iniciar en forma solitaria la caza del monstruo. Pero, ¿cómo podría encontrarlo? Antes de irme de la ciudad, visité una noche el cementerio en el que estaba sepultada mi familia. Todo era silencio, menos el rumor de las hojas secas agitadas por el viento. Frente a las tumbas de los seres queridos, no experimenté pena ni dolor, sino odio y desprecio por mí mismo. La necesidad de venganza me quemaba el corazón. No me sentía digno de llorar por ninguno de ellos hasta ver reducida a cenizas a mi creación. Me arrodillé sobre el césped y tomé entre mis dedos un puñado de tierra. Y allí, en las sombras, juré perseguir y destruir al monstruo o perder la vida en el intento. De pronto, la quietud de la noche fue interrumpida por una diabólica carcajada. El eco de las montañas la repitió, y el inquieto viento pareció traerla hacia mí una vez más. El mundo entero parecía burlarse de mí. «Estoy satisfecho, miserable», dijo el monstruo. Su voz sonaba muy cercana, como si estuviera a unos pocos pasos. «Has decidido vivir». Miré a mi alrededor. De pronto, las nubes que cubrían la luna se dispersaron y pude ver a mi odiada criatura a escasos metros. Me lancé sobre él, pero huyó con velocidad sobrehumana. Lo perseguí y sigo persiguiéndolo desde hace muchos meses. Siguiéndole la pista, recorrí el curso del Ródano, sin dar jamás con él. Llegué a las azules aguas del Mediterráneo y por casualidad lo vi una noche. Abordaba un buque con destino al Mar Negro. Logré embarcarme con él, pero el monstruo consiguió mantenerse oculto, no sé cómo. Lo seguí por las heladas estepas de Rusia, siempre cerca, pero no lo suficiente. A veces los campesinos, espantados por su horrenda apariencia, me informaban de su paso. Otras, el propio monstruo dejaba señales para orientarme, temeroso de que yo me diera por vencido y me dejara morir. La estepa es un lugar terrible. Sin embargo, el frío, el hambre y la fatiga fueron lo más leve de mis sufrimientos. Llevaba el infierno dentro de mí, y ningún sufrimiento externo era capaz de hacerme olvidar ni por un segundo mi sed de sangre. Además, un espíritu bueno me guiaba y me asistía, ya que, en varias oportunidades, en los lugares más desolados, hallaba comida y bebida dispuestas como si hubieran sido preparadas especialmente para mí. Eran platos toscos y rudimentarios, pero salvaron mi vida. Durante la persecución, la vida se me hizo penosa y desagradable. Solamente durante las horas del sueño disfrutaba de la felicidad. En la vigilia, todo era odio, fatigas y privaciones. El sueño, en cambio, me traía el benévolo rostro de mi padre y la suave voz y la mirada amorosa de Elizabeth. También me traía la imagen de un Clerval, joven y lleno de proyectos, y las lejanas risas de mi hermano Ernest y William, aún niños, jugando en el parque de Bellerive. El odio no existía. El sueño era un estado de felicidad, donde todas las cosas positivas de mi vida se presentaban convenientemente lejos para que mi mano no pudiera arruinarlas. Resultaba casi imposible encontrar una presa. Los animales ya se habían recluido en sus madrigueras hasta el fin de la estación, y solo unos pocos depredadores rondaban al acecho. Los ríos se habían congelado y ya no había pesca. Para desplazarme tenía un trineo y perros, con los que avanzaba muy rápido. De ese modo,
reduje la ventaja que el monstruo me llevaba y casi llegué a darle caza en las costas del océano Ártico. Allí, hablando con unos campesinos, me enteré de que mi enemigo poseía un trineo como el mío y armas de fuego, y que había asolado algunas casas cercanas, robando todos los alimentos disponibles. Se había marchado sobre el mar congelado, siguiendo la dirección del norte. Según los lugareños, eso había sido un grave error, y mi enemigo no tardaría en perecer por el resquebrajamiento de los hielos o por el frío extremo. A pesar de estas advertencias, descansé algunas horas y decidí ponerme en camino. No puedo decir exactamente cuántos días han pasado desde entonces, pero sé que he soportado sacrificios demenciales. Vi desmoronarse colosales montañas de hielo y sentí como las aguas se movían inquietas bajo mi trineo, amenazándome con tragarme para siempre. Y todo lo que he visto es hielo. Siempre, a cada momento, mi vista se perdía en los blancos desiertos que me rodeaban, al acecho de una presa invisible. En una oportunidad, mis perros lograron llevarme a la cima de un escarpado témpano. Fue una proeza de resistencia y desesperación que le costó la vida a uno de los más hermosos animales de mi cuadrilla. Desde lo alto, alcancé a ver, a una distancia descorazonadora, un pequeño punto negro envuelto por la bruma. Era mi enemigo, existía. Grité de alegría y los ojos se me llenaron de lágrimas. Ahora mismo, al recordarlo, me invade el deseo de llorar. No perdí tiempo. Desaté el perro muerto y me lancé a la persecución. Al principio, me pareció que la distancia entre ambos se iba cortando. Esa impresión no tardó en convertirse en seguridad. Después de 2 días ininterrumpidos de carrera, nada más que 1500 metros me separaban del monstruo. Sentí el corazón colmado de alegría. La furia me cegaba, pero fue entonces cuando sentí como si una infernal tormenta se desatara a mi alrededor, aunque el cielo estaba liso y blanco. Sentí pánico. Súbitamente comprendí que los hielos sobre los que avanzaba se estaban quebrando y que el agua brotaba en violentos remolinos debajo de mí. Intenté apurar la marcha, pero ya era tarde. El rugido del mar se hizo insoportable. El hielo estalló con furia de un temblor de tierra y por un rato me dejó completamente sordo. La naturaleza concluyó inmediatamente su obra y pude observar cómo entre mi enemigo y yo se abría de pronto una infranqueable franja de mar. Todo estaba perdido. Quedé flotando a la deriva en un trozo de hielo que poco a poco se iba haciendo más pequeño. Luego de muchas horas divisé el buque. Al principio creí que se trataba de una alucinación que precedía a la muerte, pero los minutos pasaban y el buque estaba cada vez más próximo, puesto que yo avanzaba hacia él. Finalmente vi que unos marineros me miraban desde la cubierta, llenos de asombro, como si estuvieran ante un prodigio. A los gritos me dijeron que el capitán no permitiría que yo muriera en mar abierto. Me subieron a bordo y esa es toda mi historia. Continuación de la correspondencia de Robert Walton, 26 de agosto de 1795. Querida hermana, el relato que has leído es extraño y aterrador, ¿verdad? Sin embargo, tiene todo el aspecto de ser cierto. Víctor llevaba algunos documentos que respaldaban sus recuerdos, pero no tuve el valor de revisarlos. Creo en sus palabras y estoy convencido de que el monstruo es real y está allá afuera. Durante nuestras charlas, Frankenstein descubrió que yo efectuaba anotaciones y me pidió permiso para revisarlas.
Lo que has leído, querida Margaret, contiene numerosas modificaciones y ampliaciones que se deben a su protagonista. Él se ocupó de hacer más vividos los diálogos y de ajustar las descripciones. Desde que conozco la historia, no puedo evitar mirar a mi huésped con extrañeza. Ha pasado por el infierno y me gustaría ayudarlo, pero a veces pienso que solamente la muerte le traerá la paz. Hablamos sobre muchos otros temas, ya que es un hombre muy culto. Creo que, de no haber sido por su tragedia, habría llegado lejos en el mundo, y su tragedia fue crear un ser pensante. ¿Te das cuenta? Nadie antes había logrado algo así. 2 de septiembre de 1795. El peligro me rodea. Estamos entre montañas de hielo que pueden aplastarnos en cualquier momento. Resulta casi imposible avanzar, pero la tripulación está empeñada en acompañarme hasta el final. No quiero morir por un simple proyecto científico, pero tampoco quiero darme por vencido aún. Mi huésped me mira con compasión y trata de darme ánimo. Pobre hombre, y lo peor de todo es que logra contagiarme cierto optimismo. Hasta los marineros se dejan llevar por las palabras de Frankenstein y se obstinan en seguir adelante. Habrá que ver por cuánto tiempo. 5 de septiembre de 1795. Ha ocurrido algo extraordinario y, aunque creo que estos papeles jamás llegarán a tus manos, te lo contaré de todos modos. Seguimos encerrados entre el hielo. El frío es muy intenso y hemos perdido a algunos hombres. La salud de mi huésped ha comenzado a desmoronarse y no creo que nos acompañe por mucho más tiempo. Temía un motín. Pues bien, eso fue lo que pasó. Esta mañana, mientras atendía a Frankenstein, unos marineros pidieron hablar conmigo. Te ahorraré la intriga, Margaret. Los hombres querían que les prometiera solemnemente que tomaría rumbo sur, no bien nos libráramos del hielo. Querían volver a Inglaterra. Vacilé. No tenía intención de darme por vencido, aunque tampoco iba a hacer que cada marinero dejara la vida por mi empresa. Pero Frankenstein, a mi lado, estalló en cólera. ¿Qué significa esto? ¿Qué le piden ustedes a su capitán?, gritó. ¿Tan fácilmente abandonan sus cometidos cobardes? ¿No decían que esta era una gloriosa expedición? ¿Y por qué iba a ser gloriosa? No sería seguramente porque la ruta fuera fácil y agradable, sino porque estaba poblada de peligros y desafíos. Sería gloriosa porque ustedes deberían demostrar cada día su valor y su fortaleza, venciendo adversidades y contratiempos. Por llevar a cabo una empresa gloriosa, serían recordados por siglos como benefactores de la humanidad. Por ello, sus nombres vencerían la muerte. Pero resulta que, ante la primera prueba razonablemente seria, se acobardan y desean volver corriendo junto a la estufa. Para eso se hubieran ahorrado el esfuerzo de venir hasta aquí. Sean valientes. Los valientes no se resignan ante la derrota. Los valientes luchan y vencen. Los marineros se miraron entre sí conmovidos. Les pedí que se marcharan y reconsideraran sus planteos. Le agradecí a Frankenstein su colaboración, pero le dije que no debería haberse saltado tanto. Estaba exhausto. Ignoro cómo terminará esto. Prefiero morir antes que volver avergonzado, pero creo que la tripulación ya no me acompañará más lejos. 12 de septiembre de 1795. Nos amenazaba un gran peligro, pero no podíamos hacer nada salvo esperar. El hielo se rompía detrás de nosotros, impulsándonos hacia el norte. Luego comenzó a soplar el viento desde el oeste y el día 11 quedó totalmente despejado
el paso hacia el sur. Los marineros se pusieron a festejar. El griterío despertó a Frankenstein. «¿Qué son esos gritos?», preguntó. «La tripulación celebra la vuelta a casa», dije. «¿Abandona su proyecto?». «Me veo obligado a volver», respondí. «Vuelva si quiere», dijo Frankenstein, «pero déjenme aquí. Mi propósito está fijado por el cielo y no puedo abandonarlo. Estoy débil, pero encontraré el modo de salir adelante». Se levantó de la cama antes de caer al suelo sin sentido. Tardó mucho tiempo en recobrar el conocimiento. El médico le dio calmantes y le recomendó reposo. Me llamó aparte y me comunicó que mi huésped no viviría muchas horas más. Me quedé junto al moribundo. Al rato escuché su voz, muy débil. Me rogaba que me acercara. «Las fuerzas me abandonan», dijo. «Falta poco para que muera. Pero mi enemigo queda vivo. Mi deber era destruir mi creación y he fallado. Le ruego ahora, amigo, que lleve a cabo lo que yo no he podido hacer. No puedo pedirle que, como yo, renuncie a su vida para acabar con el monstruo. Dejo todo en sus manos. Usted sabrá cómo actuar. Recuerde los crímenes de ese monstruo y decida cuántas molestias podría usted tomarse para ponerles fin. Mi tiempo de descanso ha llegado. Adiós, Walton. Busque la dicha en la tranquilidad y evite caer en la ambición». Me pareció que quería seguir hablando, pero la voz le fallaba. Sus ojos expresaban una gran tristeza y también ansiedad. Me estrechó la mano, débilmente. Una sonrisa se congeló en sus labios. Estaba muerto. Esa misma noche, Margaret, ocurrió el hecho más extraordinario que puedas imaginar. En la madrugada, escuché ruidos en el camarote donde habían quedado los restos de Víctor. Fui a ver qué ocurría. Nada me había preparado para aquello. Ahí, en la cabecera de la cama, estaba el monstruo. No sé si puedo describirlo. Era gigantesco, deforme, desproporcionado. Un ser grotesco. El cabello desgreñado le caía sobre el rostro. Solo se alcanzaba a ver bien una de sus gigantescas manos. La piel parecía la de una momia. Al verme, se retiró hacia la ventana y pude verlo mejor. Su fealdad era sorprendente y repulsiva a la vez. Recordé de inmediato el pedido que Frankenstein me había hecho antes de morir. Debía acabar con la criatura. «No se vaya», grité. «Por favor, no se vaya». Se detuvo, mirándome con extrañeza. Luego contempló el cadáver tendido sobre la cama. Estaba muy abatido. «Ya puedo dejar de matar», murmuró. «Frankenstein, ¿servirá de algo que te pida que me perdones? ¿Por qué tenías que ser tan irracional?» «Ah, ya no puedes contestarme». Su voz sonaba ahogada por la emoción. Yo llevaba en la cintura un cuchillo de caza, pero mi mano ya había renunciado a buscarlo. Una mezcla de curiosidad y compasión me impedían atacar a ese extraño ser. Me acerqué a él, sin mirarlo a la cara, y quise hablar, pero mis palabras murieron antes de salir. El monstruo parecía sentir culpa. «Culpa, ¿te das cuenta?». Por fin reuní el valor para hablar. «Tu arrepentimiento no es inútil», dije. «Si hubieras escuchado antes la voz de tu conciencia, Frankenstein estaría aún con vida. ¿Acaso crees que yo no era consciente del mal que causaba?», dijo el monstruo, señalando el cadáver. «Él no ha sufrido con las desgracias que ocurrieron, ni la milésima parte de lo que yo he sufrido provocándolas. ¿Crees que no siento remordimientos? Mi corazón estaba preparado para responder al amor y a la simpatía, no para causar daño.
El monstruo se apoyó contra la pared, como si su propia corpulencia le fuera difícil de sostener, y continuó. Pareces ser amigo de Frankenstein, y seguramente conoces las penas y las desgracias que lo afligieron. Pero no puedes conocer las interminables horas de dolor que yo he pasado. Al destruir las esperanzas de mi creador, yo no realizaba las mías. Créeme, en realidad me alejaba cada vez más de lo único que deseaba en el mundo, no ser rechazado. Conoces mi historia, pero no he escuchado que te lamentes por las humillaciones que he sufrido. ¿Te parece mal que Félix me haya atacado sin causa cuando entró en la choza y me vio junto a su padre? ¿Merece tu aprobación el campesino que me hirió luego de que yo salvé la vida de aquella muchacha? Claro que no. Yo soy grotesco y deforme. Solamente sirvo para ser despreciado y odiado. Muy bien, entonces también maté al inocente, estrangulé a quien ningún mal me había hecho y llevé a la tumba a mi creador. Yo también soy malvado, no lo niego, y pagaré por los males que cometí. Quise interrumpirlo para decirle que lo comprendía, pero me detuvo con un gesto. Sé lo que vas a decirme. No te preocupes, continuó. No mataré más. Solo queda una muerte para terminar con esta desgracia, y es la mía. No falta mucho. Me alejaré de este barco y trataré de llegar al polo. Allí cavaré mi tumba. No volveré a contemplar el sol ni las estrellas, ni sentiré la caricia del viento en la cara. No habrá para mí luz, sensaciones ni deseos, y seré feliz. Me duele tanto lo que he hecho, pero pronto moriré y dejaré de sentir lo que ahora siento. Pronto habrá desaparecido esta desesperación. Mi espíritu dormirá en paz. No habrá más rechazo ni soledad para mí. Adiós. Saltó desde la ventana hasta un témpano que flotaba cerca del barco. Pronto fue arrastrado por las olas y se perdió en la oscuridad y la distancia. Y bueno, amigos, hasta aquí llegó Frankenstein. Deseo que os haya gustado. Y gracias.